Bienvenidos, estamos en Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí es un gusto de nuevo estar con ustedes y tener estas conversaciones que nos permiten iniciar, desarrollar y continuar la comunicación en el ámbito intercultural. Un esfuerzo y un proyecto que intenta aportar a esta construcción de país con reconocimiento de pueblos indígenas. Con un enfoque multicultural, Espacio Público trata de aportar en ese sueño de todos los guatemaltecos de tener su propio desarrollo. En esta oportunidad vamos a hablar de radios comunitarias, vamos a seguir hablando de comunicación y para tal efecto me acompañan el diputado Walter Félix y Juan Diego Axip, que es de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bienvenidos al programa. Quisiera empezar precisamente desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, queriendo tener un panorama de lo que significa y en qué situación se encuentran las radios comunitarias. ¿Qué es una radio comunitaria? Bien, una radio comunitaria inicia de un apoderamiento de una comunidad en sí, no de un dueño, sino que realmente es una necesidad la que empieza a verse del bien de las familias, el bien de las comunidades, que viene a fortalecer o a contribuir dentro de un marco de trabajos que realmente la impulsación de los proyectos que realmente se han iniciado a través de los gobiernos. ¿En qué se diferencia una radio comunitaria de una radio comercial en términos de equipos, de manejo de frecuencias, de personal? ¿Cuál es la diferencia entre una radio? Porque estamos hablando a un público que obviamente necesita en principio tener claras estas diferencias, Juan Diego. Una radio comunitaria en sí es de que realmente tienen espacios tanto en lo que es cultural, tanto resalta más que lo que son en el bien común de las comunidades, espacios que realmente se dan a sectores de ONGs que participen de nuestras radios. No tiene aquella musicalización que solamente estamos propagando, así por decirlo, aspecto de dinero, sino que realmente se está contribuyendo a la comunidad. Una radio comercial, el nombre lo dice, ¿va? Todo es dinero, espacios bien claras, a altos porcentajes de segundos, y nosotros como comunitarios no estamos más que todo cobrando, sino que estamos contribuyendo, y las ONGs o las que participan en nuestras comunidades son las que realmente hacen la radio comunitaria. ¿Cómo se sostienen actualmente las radios comunitarias? Realmente todos nuestros hermanas y hermanos trabajamos en diferentes medios de trabajo. Damos nuestro tiempo para poder seguir trabajando en radios. Nos capacitamos a través de talleres que realmente nos brinda como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que ellos pues buscan formas como conseguir financiamientos para poder tener ciertas capacitaciones en locución, en todo aspecto técnicos que podría verse en una radio, ¿no? ¿Y los equipos? Los equipos también estamos, decirlo, en un inicio los equipos empezaron a hacer hechizos por decirlo en buen chapín, ¿va? Porque algo artesanal, ¿no? Pero realmente se empieza a eso, sino que también gracias al apoyo de hermanos o hermanas también que están estudiando ingeniería o otros aspectos técnicos en las universidades, se han acercado hacia nosotros, ¿no? Y por ellos que empieza esto, pero ahora casi las radios que realmente estamos trabajando son ya aparatos que realmente de agencias, pero también son donaciones que estamos recibiendo, ¿no? Sí, es un esfuerzo múltiple que estamos viendo, se está dando para la comunicación desde la comunidad. ¿Qué está pasando, diputado Walter Félix? ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? Tenemos entendido que han existido iniciativas, esfuerzos, cuando digo iniciativas no necesariamente legales, sino iniciativas comunitarias, iniciativas de consorcios, de radios, que tratan de legislar alrededor de esta temática, pero luego vinieron los acuerdos de paz y le dan una nueva perspectiva más enriquecedora, más oxigenadora, con mayor derechos y propiedad. ¿Qué sucedió al final de esto en el Congreso de la República? ¿Cómo podemos compartir una panorámica de la situación de radios comunitarias vistos desde los diputados y desde la legislación guatemalteca? Bueno, gracias Álvaro. En primer lugar, un saludo a todos y a todas las televidentes de TV Maya y particularmente de Espacio Público.
agradecer el espacio que se nos da para poder compartir algunas ideas alrededor de este importantísimo tema, ¿verdad? Bueno, yo creo que el tema de radiocomunicación comunitaria efectivamente es uno de los compromisos establecidos en los acuerdos de paz. Y hay que decir, ¿verdad? Los acuerdos de paz a partir del decreto ley del Congreso 52-2005 son acuerdos de Estado. O sea, son compromisos de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Entiendo que no es a partir de los acuerdos de paz que se comienza a hablar de radiocomunicación comunitaria en Guatemala. Claro, no, ¿verdad? De ninguna manera. La historia de la radiocomunicación comunitaria data de muchos años atrás. Finales de los 60, según tengo entendido. 60, por ahí. Efectivamente, yo me recuerdo, yo creo que tal vez aquí Juan Diego se recordará mejor de la época de Lucas García, en que fue reprimida, muy reprimida la radiocomunicación comunitaria. O sea, estamos hablando de aquellos años también duros de la represión en Guatemala. Pero, concretándome a la pregunta de qué pasa en el Congreso. Al Congreso, este tema de la radiocomunicación comunitaria a nivel de iniciativa de ley, no es de ahora que se viene hablando, ni es de ahora que se viene trabajando. Esto ya tiene varios años, creo que alrededor de 12 años de que se viene trabajando el tema de la radiocomunicación comunitaria, 12, 13 años. Sin embargo, al Congreso, en el 2009, el 3 de agosto del 2009, llega la iniciativa de radiocomunicación comunitaria trabajada. La propuesta, esta iniciativa, digamos, trabajada por el Movimiento Nacional de Radiocomunicación Comunitaria, a quienes aprovecho, si nos están viendo o si nos ven en algún momento, para enviarles un saludo, porque de verdad yo quiero felicitarles, porque han sido muy tesoneros, porque han sido muy perseverantes, porque han insistido permanentemente para que este tema no pierda vigencia en el Congreso, porque estos son de los temas que si se quedan en el Congreso se engavetan y se quedan para la historia. Entonces, esta iniciativa llega en el 2009, comenzamos a trabajarla. Yo no era miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas, en el 2010 ya fui miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas y también ahora en el 2011. Sin embargo, desde la Comisión de Paz y el Desminado, que yo he presidido en el Congreso durante estos 4 años, comenzamos a apoyar fuertemente esta iniciativa y se trabajó bastante la iniciativa, muchas reuniones de trabajo, mesas técnicas para ver el contenido de la iniciativa y también para elaborar el dictamen. El dictamen se tuvo en enero del 2010, prácticamente ya vamos para 2 años. ¿Cuál es el contenido de esta iniciativa? ¿Qué cosas favorables tiene en un tema que tiene muchas complejidades? Sí, por supuesto. Yo lo primero que quisiera decir es que esta iniciativa lo que busca es regular realmente el uso de las frecuencias radioeléctricas en Guatemala, porque sabemos plenamente pues que prácticamente esto ha estado en manos privadas, ¿verdad? Es casi un monopolio y lamentablemente hay iniciativas también que buscan prolongar esta concesión por 20, 25 años más. El objeto de la iniciativa dice regular la actividad de medios de comunicación comunitaria y las condiciones para la adquisición de los títulos de derecho del uso de las frecuencias radioeléctricas, así como también se busca que esto no sea sobre la base del método que se utiliza ahora de la subasta, ¿verdad? Porque en una subasta, ¿quién gana? El que tiene más. ¿Y quién tiene más en Guatemala? No van a ser los pueblos indígenas, no van a ser las organizaciones comunitarias. Quienes tienen más son los dueños de los medios de comunicación comercial, privados, y por lo tanto, en una subasta ellos ganan. Entonces, lo que se busca es cambiar ese método y mediante concurso público realmente ver quiénes llenan los requisitos y que se democratice el uso de las frecuencias radioeléctricas. Entonces, la iniciativa busca eso, pero también busca, de alguna manera, concretar el compromiso establecido en el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, en donde se habla precisamente de la necesidad de que se regule el uso de las frecuencias y la radiocomunicación comunitaria en Guatemala. ¿Para qué? Para que no sigan dándose estas campañas negras
en contra de la radiocomunicación comunitaria, en donde se les tilda de piratas, de delincuentes a quienes promueven la radiocomunicación comunitaria, cuando sabemos la importancia estratégica que tienen las radios comunitarias para el desarrollo del país, para el desarrollo de las comunidades. Pero según la ley, efectivamente hay una ilegalidad en el manejo de las frecuencias de parte de las radios comunitarias que dentro de la categoría legal, no de la legitimidad social y política, sino sobre todo desde esa legalidad ya establecida, ¿hay efectivamente un choque con las radios comerciales? Yo diría que no. En realidad, yo de lo que conozco de radiocomunicación comunitaria, la radiocomunicación comunitaria en nada afecta, digamos, los espacios y los intereses de la radio comercial, ¿verdad? Pero entiendo que también detrás de todo esto hay intereses económicos muy fuertes que tratan de aparentar o hacer parecer que la radiocomunicación comunitaria genera una competencia desleal, lo cual no lo creo, porque las radios comunitarias no son radios lucrativas, ¿verdad? Y también la radiocomunicación comunitaria generalmente es escuchada en espacios donde no entran las radios comerciales, ¿verdad? Tal vez cerrando este primer bloque, ¿por qué es importante la radio comunitaria, Juan Diego? Porque en ellos se está no es rescatando, se está viendo la convivencia armoniosa dentro de nuestra madre tierra y dentro de lo que realmente estamos perdiendo actualmente, ¿va? Porque al decir armonioso con nuestra madre tierra es de que realmente haya una convivencia familiar de lo que es la cultura, nuestras costumbres y nuestras tradiciones de nuestras tierras o de nuestros pueblos. Porque esa es la identidad que tenemos, porque se está perdiendo, ¿no? Dice perder, pero también cómo vamos a seguir conviviendo con ello también. Porque al hablar de nuestra madre tierra, es como estamos ahorita trabajando en la soberanía alimentaria. ¿Qué estamos percibiendo en esto? Ver cómo rescatar nuestras semillas de tantas situaciones que se están pasando ahorita en nuestros campos. Todos estos aspectos, nuestras tradiciones, no es folclorismo, sino que también es una identidad de nuestros pueblos. Y a través de nuestras radios es dar espacios a que nuestros jóvenes siguen viviendo en ello, no rescatando. Esa es una de las importancias que vemos en nuestras radios comunitarias. Y también nuestro idioma, ¿no? Nuestro idioma que realmente, aunque nos han dicho que somos analfabetos, pero también si un español que llegue, que hable el español, es analfabeto para nosotros, pues no conoce, si no sabe nuestro idioma. Es también una importancia que tenemos que tenerlo. Porque el analfabetismo no solamente es el aprender el español, sino que aprender nuestros idiomas. Es nuestra riqueza que tenemos en Guatemala, que es una diversidad de idiomas, ¿no? Esas son las importancias que estamos viendo en nuestras radios comunitarias. En un país en donde hay bolsones y realmente territorios, por decirlo de alguna manera, de población maya con un planteamiento de identidad muy fuerte y con un monolingüismo también muy intenso, ¿cuál ha sido el aporte de las radios comunitarias en esas regiones y en esas comunidades? Prácticamente una de ellas es, como un ejemplo, Santiago Atitlán. Tiene aproximadamente 13 cofradías indígenas, en el cual todos hablan el idioma tzutujil. Pero si no tenemos un espacio radial, ¿cómo damos a conocer a nuestros jóvenes, para que ellos entiendan realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Pero esto es una identidad que realmente es valorable para nosotros. ¿Por qué decir esto? Porque una radio comercial no lo tiene esto. Y efectivamente la importancia de la comunicación en los idiomas indígenas, seguir hablando de radios comunitarias. Está con nosotros el diputado Walter Félix y el representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Juan Diego Axip. Regresamos después de estos mensajes.
Seguimos en espacio público y precisamente estamos hablando de radios comunitarias. Como sociedad y como país que incluso tiene altos niveles de analfabetismo, la radio se vuelve fundamental. Recién terminamos una campaña electoral. En esa campaña, ¿jugaron o no un papel determinante las radios comunitarias, señor diputado? Sí, yo creo que la radiocomunicación comunitaria, no solo en el tema electoral, sino en general en lo cultural, en lo político, en lo económico, juega un papel muy importante, pero efectivamente tuvo su importancia muy grande la radiocomunicación comunitaria, incluso, digamos, fueron utilizadas las radios comunitarias hasta por partidos políticos y políticos que en el fondo no están de acuerdo con las radios, ¿verdad? Es decir, es lamentable esta situación, yo lo hablé muchas veces con el movimiento de radiocomunicación comunitaria para que se aprovechara para cabildear, que se aprovechara para ver cómo se hacía avanzar este proceso en el Congreso de la República. Pero yo creo que la radiocomunicación comunitaria ha permitido que se conozcan mejor los candidatos, los partidos, las propuestas. Ha permitido la radiocomunicación comunitaria un debate. Yo participé en muchos de estos debates en varias radios comunitarias, incluso yo podría decir, por ejemplo, la radio Xovillol en Todos Santos, Cuchumatán, en Huehuetenango, donde incluso se hicieron foros abiertos con candidatos a alcaldes, con candidatos a diputados del listado distrital y del listado nacional. Es decir, las radios comunitarias tienen una proyección muy grande y una importancia que de verdad yo creo que quienes las atacan, quienes no están de acuerdo, quizás no tengan conciencia o no han percibido realmente la magnitud de la importancia que tiene para el desarrollo del país. Yo quisiera decir que en el Congreso de la República esta iniciativa de ley ha sido sometida a un calvario, ¿verdad? Es decir, a diferencia... Esta iniciativa de ley trae el consenso de todos los grupos, de todas las radios comunitarias y de los ejercicios que se han planteado en beneficio de una comunicación más amplia en Guatemala. Sí, esta iniciativa de ley recoge ese consenso de todo el movimiento nacional. Yo entiendo que el movimiento pues también tiene su estructura, posiblemente tengan sus diferencias, algunas de las organizaciones de radiocomunicación comunitaria, pero esta iniciativa reúne a todos, ¿verdad? Nos hemos sentado en el Congreso de la República a debatir, a discutir sobre el contenido de esta iniciativa. Y sabemos, como todas las iniciativas de ley, que tienen pues sus limitaciones, que a lo mejor tienen algunos errores, pero las leyes son perfectibles. Lo importante es que contemos con un instrumento legal que permita precisamente regular el funcionamiento de la radiocomunicación comunitaria en Guatemala. Guatemala es de los pocos países que van quedando sin una ley que regule la radiocomunicación comunitaria. Las cámaras y la iniciativa privada alrededor de las radios comerciales, ¿qué opinión tienen y cómo han reaccionado ante esta iniciativa? Yo creo que justamente son las cámaras y la iniciativa privada quienes se han opuesto, ¿verdad? ¿Y estos tienen un peso muy importante. Es que hasta el día de hoy no lo sabemos a ciencia cierta. Nosotros consideramos que esta iniciativa de ley no tiene inconstitucionalidades. Ha sido sometida al análisis, a la consulta incluso de expertos en temas legislativos, y esta iniciativa no tiene inconstitucionalidad. Sin embargo, se nos ha dicho de parte de especialmente de la Cámara de Radiocomunicación, que esta iniciativa choca con la Constitución. No sabemos en dónde, porque nunca nos hemos podido sentar a un debate con ellos. Les hemos pedido que nos expliquen, incluso por escrito, cuáles son las diferencias que ellos tienen con esto. Sin embargo, hasta el día de hoy no sabemos a ciencia cierta cuáles son sus puntos de vista en contra, pero de que están en contra, eso sí lo sabemos. Y ellos tienen un peso muy importante porque tienen diputados que representan sus intereses en el Congreso de la República y bueno, son los que torpedean el avance de esta iniciativa de ley. ¿En qué situación se encuentra en este momento esta iniciativa? Únicamente con dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas, que repito, se le dio en enero del 2010, y no ha sido conocida en el Pleno del Congreso de la República el dictamen y la primera lectura, ¿verdad? Todos sabemos que tienen 3 lecturas las leyes y la aprobación por artículos y redacción final. Sin embargo, no ha habido voluntad política, tanto en junta directiva como en la instancia de jefes de bloque, donde nos hemos expresado, nosotros los de la bancada de ORNG Maíz a favor,
pero entendemos que no hay voluntad política para que esta iniciativa sea agendada y conocida en el Pleno del Congreso de la República y avance su proceso de discusión y aprobación. Y aprobación final. ¿En qué si esta fuera aprobada, qué cambios le favorecerían a las radios comunitarias tener una iniciativa de ley como la 4087, Juan Diego? Sí, prácticamente de esta ley realmente como Asociación Mundial de Radios Comunitarias ya ha pronunciado al respecto de esto. Hemos tenido, el informe de avances que realmente ha tenido la Comisión de Comunicación del Congreso, que a través del ingeniero Daniel Humberto Caballeros Archila, que hemos estado con él platicando al respecto, de que realmente sí ha estado pues realmente modificando ciertas reformas de esta iniciativa de ley, pero el cual nosotros ahorita estamos buscando otra vez. ¿Qué puntos de reforma han tenido ellos? ¿Qué partes no les gusta y cuáles son los puntos? Inmediatamente hay una reforma que ellos quieren poner 25 años de usufructo a nuevas licencias, 25 años de derecho, en el cual ahorita tiene 15 años. Pero ese es en la ley de telecomunicaciones, no en esta iniciativa 4087. En esta iniciativa de ley estamos pidiendo que haya un consejo de medio para poder canalizar bien y regular bien las frecuencias comunitarias, sin que estamos, más que todo, no estamos dañando a los que ya tienen frecuencias, sino que así, en una forma muy concreta, es de que estamos pidiendo que nos den el derecho de trabajar en el espacio, pero con una ley, con una regulación de ley, de radio. Es lo que está pidiendo aquí. O sea que no estamos dañando a nadie, pues, porque si uno se somete dentro de esto, es como decir, nosotros aquí tenemos también el informe de AMARC, que es del año 2007, creo que la Asociación Mundial de Radios Comunitarias ha tenido su informe, donde también recoge todo el aspecto de trabajo. Pero esa ley que ellos quieren... ¿Y cuáles son los aspectos principales de este informe? ¿Qué dicen? Que haya realmente una equidad de derechos que realmente que nos protege, que nos sean dados. No solamente el artículo 35, la concesión que nos establece, o que tenemos un derecho de tener nuestro espacio, pero también que dicen los otros medios, los acuerdos de paz. Lo que ellos manifiesten ahorita que como el Estado, según su artículo en la Constitución de la República, el Estado es la dueña o el propietario de todo el espacio, que en el cual en ningún momento, pero también si nos sometemos a la ley de los acuerdos de paz, nos hace otra referencia. Y lo que las recomendaciones que nos han dejado también otros especialistas a la materia, también nos regulan estos aspectos. ¿Cuántas radios comunitarias hay en Guatemala? Habrán como radios comunitarios, como diríamos, unos 50 a 60 radios. ¿Y esto incluye, por ejemplo, las radios evangélicas, las radios... No, eso no recoge lo que son radios evangélicas, ni por decir católicas o de alguna otra Son radios comunitarias que, como dijéramos desde hoy, que realmente trabajan con la comunidad. Porque no podemos decir de que estamos respaldando una religión, sino que es una diversidad. Entonces, hay radios al momento, son radios evangélicas, radiocatólicas, que tienen hasta las 10 o 20 horas que trabajan al día, ¿no? Pero son concretamente religiosas. Nosotros no somos una entidad religiosa, sino que es una diversidad de programación. ¿Y en qué lugares del país hay más radios comunitarias? Yo diría que no solamente en un solo área, sino que hay una diversidad de radios. Como lo dice aquí el diputado, en Huehuetenango tenemos radios, en San Marcos, en Cobán, en Petén, en suroccidente tenemos radios, presencia de radios comunitarias. Porque si usted ve en el espectro, hay radios que son realmente religiosas y que no sabemos a qué dueños tienen, ¿no? Pero lo que nosotros trabajamos son de asociaciones comunitarias. En el Congreso de la República el trabajo obviamente es significativo y se ha facilitado un encuentro precisamente entre los que se oponen a esta iniciativa y que de alguna manera, como ha dicho, torpedean este ejercicio. ¿Ha habido ya un inicio de comunicación con ellos? Bueno, tal vez antes, Álvaro, aclarar un poco lo que decía Juan Diego con relación a las iniciativas
que han llegado al Congreso de la República que buscan concesionar las frecuencias de radio, de televisión y, ojo, y ahora de telefonía celular. Ahora prácticamente se busca privatizar todas las frecuencias radioeléctricas del país. Esto es oneroso para el Estado. En el mes de septiembre, 2 diputados, dicho sea de paso, ¿por qué es oneroso para el Estado? Porque se busca prácticamente concesionar a quienes tienen actualmente las frecuencias por 20 o 25 años más. Pero según tenemos entendido, ahora hace unos meses, hace unas semanas, se volvió a autorizar la licencia a todas las radios comerciales que lo solicitaron. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto, pero lo dañino de esto es que con esto se perjudica tremendamente la radiocomunicación comunitaria. Prácticamente se le sepultaría la radiocomunicación comunitaria. El Congreso de la República autorizó esas nuevas licencias hace 2 meses, ¿es correcto? Sí, es correcto, y quiero decirlo que no con el voto nuestro, ¿verdad? Porque nosotros no estamos de acuerdo con esto, porque nosotros sí planteamos la democratización del uso de las frecuencias en Guatemala. Interesante, porque hay que reconocer que en el Congreso de la República no se hizo público un debate alrededor de esas licencias que se renovaron. Y quiero decirlo, porque yo creo que es bueno que lo conozca la población. Claro. En el mes de septiembre, 2 diputados de la bancada líder, 2 diputados indígenas de la bancada líder, presentaron una iniciativa de ley de reformas a la Ley General de Telecomunicaciones de Guatemala, ¿verdad? Que es diferente a algo que tenga que ver con radios comunitarias en principio. Por supuesto. Y en el mes de noviembre, otro diputado de la misma bancada presentó otra iniciativa de reformas a la Ley General de Telecomunicaciones. Esta segunda fue presentada en noviembre y ya va para la 3ª lectura. O sea, ha avanzado muy rápido. Y yo quiero decirlo. ¿Y a qué se refieren esas reformas? Tanto de la primera como de la segunda. Lo que busca es lo que decía anteriormente, concesionar por 25 años más las frecuencias de radio, de televisión y de telefonía celular. Ahora la telefonía celular, donde van a controlar el internet y todo lo demás, a partir de el uso de estas frecuencias. ¿Y quiénes? Quienes actualmente tienen en usufructo las frecuencias. Tales frecuencias. Dejando al margen, nuevamente, todo lo relativo a la radiocomunicación comunitaria. Lo que es lamentable es que muchas veces los diputados dicen que sí apoyan esta iniciativa, pero por el otro lado están apoyando esto. O sea, no, si apoyan esto prácticamente, están en contra de esto. Entonces yo sí creo que no se está tomando en cuenta eso y al contrario, en el Congreso avanzan estas iniciativas. Y a nivel de los medios de comunicación privados, a nivel de los medios comerciales, hay una ofensiva. Actualmente hay una ofensiva montada muy grande en contra de las radios comunitarias, de la radiocomunicación comunitaria. Entonces, yo creo que esto es parte de una estrategia. Y yo se los puedo adelantar. Esta iniciativa de ley, esta va a pasar, en realidad. Incluso se estaba negociando levantar la interpelación a uno de los ministros, al ministro de Salud, a cambio de que esta iniciativa pasara. Y yo sé que esta iniciativa, si no pasó ayer, puede pasar hoy o puede pasar la otra semana, pero esta va y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? No se está tomando en cuenta la importancia de la radiocomunicación comunitaria, no se está tomando en cuenta los compromisos establecidos en los acuerdos de paz, etcétera. Se están Pero viendo si pasa otro tipo de ahora, intereses. antes de final de año, esta iniciativa se estaría honrando esos temas y obviamente el rol y el papel de las radios comunitarias. ¿Es correcto, Juan Diego? Sí, prácticamente va, pero hay una cuestión de que nosotros el día 23 de noviembre supimos la segunda lectura. Y a través de eso... Segunda lectura de esta iniciativa. No de esta iniciativa, sino que... De reformas a la ley de telecomunicaciones que ha mencionado el señor diputado. Eso es lo que él ha mencionado el 23 de noviembre. A través de ello, nosotros como Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a nivel mundial ya hemos manifestado nuestro pronunciamiento. O sea que ya hemos estado haciendo este trabajo, porque así como fuimos a la Comisión de Comunicación al establecer, y ellos nos dicen, es que no tuvimos comunicación. No es que no hemos tenido comunicación. Se lamenta, como dice aquí el señor diputado. La actuación de ellos es ignorarnos el trabajo y el proceso de todo de 13 años que se han trabajado para poder
establecer cómo trabajar en estos medios. Y efectivamente el papel de radios comunitarias va a tener que ser retomado en el Congreso en algún momento, esperamos que sea pronto, pero para aclarar y tener finalmente el panorama de radios comunitarias desde el Congreso de la República en este proceso de aprobación de iniciativas y de posibilidades de iniciativa de ley, volvemos en un momento. Estamos en espacio público y precisamente hablando de comunicación, como hemos reiterado y repetido al inicio de cada uno de los bloques, en esta oportunidad vamos a intentar hacer un resumen sobre la realidad de las radios comunitarias. Entendemos que las radios comunitarias son un ejercicio nacido de las comunidades en ese desafío de hacer comunicación en sus propios idiomas, a partir de los marcos culturales propios, respetando la ley, pero sobre todo ejerciendo el derecho de la comunicación y de la información. Y en ese sentido, los acuerdos de paz han insistido, han planteado y ya convertidos en ley marco de los acuerdos de paz, establecen la necesidad imperiosa de tener una legislación específica que permita el funcionamiento adecuado de estas radios comunitarias. Hay algunos temas ahí que todavía no se ha terminado de dilucidar. Hay que esperar y hay que ver la opinión tanto legislativa como el de las organizaciones y de las radios comunitarias. Y un punto fundamental es precisamente la sostenibilidad. ¿Cómo se va a sostener la radio comunitaria aprobada esta iniciativa de ley, la 4087? Si se aprobara esta o cualquier otra, ¿cuál es el financiamiento que permita hacer sobrevivir a radios comunitarias, Juan Diego? Sí, más que, como dijera desde hoy, como es una radio comunitaria, se sobrevive a través de la comunicación de la unidad de su pueblo. Porque concretamente sería el aportes comunitarios, los vecinos se entrarían a una asociación, habría una cuota de las personas que son socios. ¿Cómo se sostiene una radio comunitaria? Sí, o sea que, como dijera desde hoy también, la soberanía alimentaria, la utilidad de nuestros productos, pero de algo enriquecedora, es de que sea nuestra comunidad, que ellos pueden sembrar y nosotros podemos utilizarla, ¿no? Es ver cómo poder plantear, cada asociación en su propio pueblo puede hacer muchas cosas para no llegar a decir que seamos comerciales. Pero sí podemos sobrevivir hasta la fecha hemos sobrevivido y podemos seguir adelante. Nuestras comunidades, nuestros pueblos han sido comerciantes, han sido impulsadores, han tenido muchas iniciativas durante todos estos siglos. Obviamente podría haber un empate entre esa lógica y esa dedicación de la gente para sostener una radio comunitaria. Así es, Sama, sí, porque realmente vemos un espacio ahorita, un ejemplo muy real. Todos los partidos políticos ofrecieron fertilizantes y nosotros estamos diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer el abono orgánico? Si estamos viendo el lago de Atitlán muriendo por una bacteria y siguen muriendo, y todos los políticos ofrecieron fertilizante. Nosotros como radios comunitarias estamos haciendo conciencia, ver la posibilidad de crear un mecanismo de poder trabajar con lo que es el abono orgánico para nuestras plantas, ¿no? Y esto no va realmente que nuestro gobierno lo puede hacer. Una de las cosas que me ha quedado totalmente claro es que precisamente no hay una competencia, ni leal ni desleal, ninguna competencia entre radios comunitarias y radios comerciales, que quizás debería ser el mensaje fundamental que resume el trabajo que está haciendo radios comunitarias. Y pensando en estas diferencias que son fundamentales y que ojalá se recojan en la iniciativa de ley, desde lo legal, ¿cómo se sostendrían y qué aportes podrían tener las radios comunitarias en el futuro, señor diputado? Bueno, en la iniciativa de ley se habla del sustento económico y si me permiten puedo
leer lo que dice al respecto. Dice, las entidades no lucrativas que sean titulares de frecuencias radioeléctricas para uso como medio de comunicación comunitario tendrán derecho a asegurar su sustento económico, la independencia y el desarrollo del medio de comunicación, a cuyos efectos podrán obtener recursos por servicios, incluyendo donaciones, aportes de la comunidad, auspicios, patrocinios, publicidad y otros de lícita procedencia. Es decir, esto sería realmente la base del sustento económico y del funcionamiento. Y muchas radios así funcionan. Claro. Así es como están funcionando actualmente, ¿verdad? Y por eso no veo yo la razón de por qué los medios privados o los medios comerciales se opongan, porque no se va a competir con ellos en este sentido. Al contrario, yo creo que la radiocomunicación permite que la comunicación se dé en el ámbito municipal, que sería su ámbito. Hay intentos incluso de reducir ese ámbito, pero nosotros en la iniciativa de ley lo hemos dejado como que la radio comunitaria tiene un ámbito municipal únicamente, ¿verdad? Y, por supuesto, no estamos de acuerdo con que sean radios sectarias, por ejemplo, una radio que es una radio evangélica o católica, pues son radios, digamos, que obedecen a una u otra corriente religiosa. La radio comunitaria tiene que romper ese esquema, si no deja de ser comunitaria. ¿Y una radio comunitaria puede tener una cobertura departamental o una cobertura nacional? Claro. ¿Es Sí, probable eso? Es probable. ¿Y no eso le deja de ser comunitaria? No, porque realmente estamos identificados a lo que hacer. Porque, por decir, como lo que usted preguntaba desde hoy también, ¿de qué podemos mantenernos? No, en la publicidad no vamos a ser nosotros los primeros de decir tabacos, si sabemos que es perjudicial para nuestras comunidades. Ni la cerveza, no lo vamos a dar ¿Y publicidad. hay alguna parte de la ley que diga que eso no puede ser publicitado o es un principio y un manejo ético de la publicidad? Son principios étnicos, por decirlo así. Porque no podemos fomentar más de lo que estamos ahorita en la situación bien, mal, por decirlo así, ¿no? Entonces, a tener una radio a nivel nacional sería un medio de comunicación a través de nuestros pueblos, de una identidad que realmente nos va a dar más cobertura, por decirlo así, en nuestra identidad de nuestros pueblos. Y en el ámbito de la ley, ¿sí podría ser posible tener una radio comunitaria en el ámbito nacional? Realmente lo que la ley dice es que el ámbito de la radio comunitaria es municipal, ¿verdad? Eso es lo que eso está establecido en uno de los artículos cuando se habla del tema de la cobertura, ¿verdad? Y se dice que el servicio de medios de comunicación comunitaria pueden ejercerse en banda de radio en frecuencia modulada y brindando un servicio de cobertura municipal. Eso es lo que se dice en la... Sí, en la ley, pero como decirlo, el ser humano es la que hace la ley, ¿no? Es la que juega y es la que puede establecer. Porque hay realmente, por decir, ahorita estamos en un canal, por decir, de nuestro pueblo. Y antes no lo teníamos. Se ha quebrado el esquema, ¿no? Entonces, esa es la razón también de decir, tenemos que soñar a lo grande, porque nuestros ancestros, ellos hicieron a lo mejor lo más grande del mundo. Esos astrólogos que realmente ahorita todavía estamos diciendo es que la tecnología, pero ya estaba con una base. Y es muy importante establecer esto, porque no podemos quedarnos no solamente en una cuevita, no, tampoco, sino tenemos que ser a lo grande. Nuestras asociaciones, en lo legal nos dice que podemos tener nuestras oficinas en diferentes pueblos o departamentos, ¿no? Entonces no podemos. Pensando en que realmente los que hemos conocido el papel de las radios comunitarias, vemos la importancia fundamental que tiene desde lo comunitario, desde el tema de la identidad, desde las nuevas opciones del desarrollo. Pero ¿qué ejemplos, digamos, qué radios podríamos contarle aquí a los que nos están viendo y oyendo? ¿Qué radios, qué experiencias comunitarias demuestran que efectivamente esto sucede, Juan Diego? Tenemos la radio de San Marcos, tenemos una radio ahí que realmente sí está trabajando con la comunidad, que realmente sí se ha identificado, que ahorita están trabajando ellos en lo que se refiere al medio ambiente, cómo contribuir en el medio ambiente, y sí se ha identificado mucho en San Marcos, en el departamento. Ha habido un ejercicio importante de trabajo desde la comunidad, efectivamente. Sí, porque la comunidad se ha apoderado de la radio.
porque la identificación de las organizaciones, eso de las hermanas que participan, todo es un aspecto realmente muy diferente. Algo que me he dado cuenta es que uno de los espacios en donde las mujeres mayas empiezan a tener una oportunidad que lamentablemente no se encuentra en ningún otro espacio, es precisamente a partir de las radios comunitarias, desde lo comunitario, en muchas experiencias y muchas expresiones. En el tema de la formación política, las radios comunitarias pueden jugar un papel importante para desarrollar mejores condiciones de participación. Digamos, lo que no pueden las radios es inclinarse, digamos, a un proselitismo político, partidario, religioso. No pueden ser de un partido político. No pueden ser de un partido político o de una iglesia. ¿Y si fueran de un partido político, qué sucede? Dejarían de ser radios comunitarias. ¿Y eso tiene alguna implicación en la ley? Y eso iría en contra de la iniciativa de ley, de lo establecido en la iniciativa de ley. Entonces, pero como la formación política no necesariamente es solo partidaria, sino también hay una formación política general, las radios juegan un papel muy importante, por ejemplo, digamos, de cara a difundir los derechos cívicos y políticos de la población, de dar a conocer, digamos, el andamiaje jurídico vigente en Guatemala, de dar a conocer incluso cuál es el espectro de partidos políticos, cuáles son sus ideologías en el país. Que ese es un debate absolutamente necesario. Sin embargo, lo que podemos percibir, y permítanme plantear esta hipótesis que ustedes dirán si es o no correcta, pero hay un ambiente de criminalización de la radio comunitaria. ¿Es correcto o tengo una apreciación equivocada? Es correcto, Álvaro. Yo creo que efectivamente en Guatemala este proceso de criminalización abarca la radiocomunicación comunitaria, pero estamos volviendo a una etapa de criminalización incluso de las luchas sociales. Estamos volviendo a una etapa en la cual se están criminalizando a los líderes y lideresas de pueblos indígenas, sociales, que están luchando por la justicia en Guatemala, o en todo caso por sus reivindicaciones propias. Sin embargo, la radiocomunicación comunitaria sí está siendo criminalizada y ya tenemos ejemplos en Quetzaltenango, ¿verdad? Que han llegado recientemente a tratar de desmantelar las radios comunitarias. La radio San Mateo, si no estoy mal, fue la última. Y bueno, yo creo que esto es criminalizar la radiocomunicación comunitaria. ¿Por qué en todo caso no se le pide al Congreso que avance en la aprobación de la iniciativa de ley para que haya un instrumento legal, para que haya una ley que permita regularizar el funcionamiento de las radios? ¿Y por qué sí avanzan iniciativas como estas que ya hablamos, que lo que buscan prácticamente es favorecer a quienes han tenido siempre los privilegios y el usufructo de las frecuencias radioeléctricas del país? ¿Tenemos algunos ejemplos de esa criminalización en términos de las radios comunitarias que a manera de denuncia también, porque es importante que se conozca, ha sucedido? Actualmente nos han tildado como clandestinos, piratas o delincuentes, pero si estamos dentro de un marco de ley, hemos sido respetuosos, 13 años de trabajo, y todavía nos dicen que somos delincuentes. Es algo absurdo para lo que nos están amenazando al momento. Tenemos la radio MASH en Chichicastenango, que también hace poco el Ministerio Público lo desmanteló, ¿no? Pero realmente, ¿por qué? Si estamos dentro de un diálogo todavía, ¿por qué nos ignoran? Es realmente penoso. La policía entró y desmanteló la radio comunitaria. Pero nuestro decir ahorita, ¿por qué delincuentes? ¿Por qué de piratas? Si estamos contribuyendo con nuestras bases, tenemos ya más que estos ejemplos reales, iniciativas de leyes, pero ¿qué no nos toman en cuenta? Es realmente penoso al decir esto, porque realmente hay un spot radial ahorita que nos están diciendo que nos estamos enriqueciendo. En nada de enriquecimiento, pero es realmente penoso esa criminalidad, perdón la palabra, pero la situación en Guatemala sí está creciendo más, porque últimamente en Cobán dice que están también con este problema, ¿no? Pero esperamos que realmente nuestros gobiernos o la entidad el organismo judicial, que todavía
diga, todavía estamos en proceso de trabajo. Hay una fiscalía que, según tengo entendido, hace una investigación en el Ministerio Público más particular en términos de medios de comunicación. ¿Cuál ha sido su papel en términos de las radios comunitarias? Ahí no podría yo tocar, porque realmente ellos nomás están estableciendo que el espectro que, como decía yo, es propiedad del gobierno. Y no sé quiénes están manejando esto, ¿no? Quiénes están dando, como dijera yo, quiénes están mal informando que nosotros estamos trabajando en una forma pirata, clandestina, como ellos quieren decirnos. ¿Qué se va a hacer en el Congreso ahora, en el último momento de este periodo legislativo, de cara al esfuerzo de aprobación de esta iniciativa, pero que, según entiendo, tiene que ir más allá de la iniciativa misma, porque todo el tema de la criminalización y demás va más allá de esta iniciativa? ¿Qué esperaríamos de este Congreso antes de irse? Espero que me alcance el minuto. Según la situación en el Congreso, esta iniciativa durante esta legislatura no pasa, no va a ser aprobada, ¿verdad? Ni siquiera se le ha agendado para su primera lectura. Queda pendiente para otros momentos. Esto se traslada, esta es la sexta legislatura, esto se traslada para la séptima legislatura. Y esperemos que ahí haya un cabildeo y que haya una incidencia, especialmente del movimiento de radiocomunicación comunitaria, y ojalá haya diputados sensibles a esta temática que permitan que esto avance. Es más fácil que se apruebe todavía en esta legislatura esta iniciativa, las reformas a la ley de telecomunicaciones. 04, de reformas exactamente. Entonces, yo creo, por otro lado, que ¿qué se podría hacer? Nosotros de verdad, desde el Congreso, al menos la bancada de URNG Maíz en el Congreso, hemos dado acompañamiento a la lucha del movimiento de radiocomunicación comunitaria y estaríamos incluso dispuestos a acompañarles en denuncias internacionales. De verdad, en el Congreso lo que se ha hecho es entrampar esta iniciativa, ponerle trabas para que no avance. De repente se corrigen algunos de los problemas que supuestamente habían y ahora hay nuevos. A esta iniciativa se le sometió prácticamente a una discusión muy amplia y luego en el Congreso se iba a someter a otra mesa de discusión que era más que todo una estrategia para evitar que la iniciativa avanzara. O sea, y efectivamente, en un proceso que aparentemente puede ser legal, en un proceso que efectivamente podemos creer que es democrático, las fuerzas sociales, las posiciones se están planteando en el Congreso de la República. Esperaríamos que esta ley fuera aprobada en beneficio del papel que tienen que seguir teniendo las radios comunitarias. Pero para cerrar este ejercicio de reflexión, de información, de comunicación, de derecho ciudadano, de conocer y saber con la perspectiva de los pueblos indígenas, vamos a regresar después de estos mensajes. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm Sada. Japanese. We are mankind. Usted quizás las ha escuchado cuando va en el bus, desde su hogar, en cualquier lado, en su vehículo. Las radios comunitarias están ahí y tienen diferente enfoque, pero igualmente un solo propósito: plantear una comunicación comunitaria. Y hay una iniciativa, la 4087, que está discutiéndose en el Congreso de la República, que le va a permitir tener un estatus diferente y sobre todo tener los derechos que por derecho propio tienen que tener. Para cerrar este programa vamos a escuchar el resumen que el señor diputado Walter Félix y el representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Juan Diego Axip, nos van a hacer sobre la situación y las perspectivas de las radios comunitarias en Guatemala. Señor diputado. Bueno, yo con relación a las perspectivas, creo que la perspectiva de los medios de comunicación comunitaria está en seguir organizados, unidos y seguir luchando. Porque hay una ofensiva que busca desaparecer la radiocomunicación comunitaria, que dicho sea de paso, también estas son intentonas porque no se cumpla con los compromisos establecidos en los acuerdos de paz. En el Congreso de la República, como en el país, lo que avanza realmente es una agenda neoliberal y la agenda de la paz.
que bueno, recoge en buena medida los compromisos establecidos en los acuerdos de paz, se ha quedado de lado. Así que la perspectiva es seguir luchando, seguir unidos, seguir fortaleciendo este esfuerzo. Si se aprueba la 4404 y la 4348, las reformas a la ley de telecomunicaciones, ¿esto va a afectar en alguna medida a las radios comunitarias? ¿En qué lo afectaría? Definitivamente, porque esto va en contra de la iniciativa 4087. Si esto se aprueba, casi sepultaría las posibilidades de tener en Guatemala una ley que regule los medios de comunicación comunitaria, ¿verdad? Porque las frecuencias estarían ya concesionadas. No habría espacio en el dial, por decirlo de alguna manera. Es que la CIT dice que no hay espacio, ¿verdad? Nosotros le hemos pedido y sabemos que hay espacios, y por eso es que en la ley se busca crear diferentes tipos de frecuencias, las frecuencias de aficionados, las frecuencias reguladas, una reserva de frecuencias para la radiocomunicación comunitaria. Y yo sé, ahora que viene todo el proceso de digitalización, van a sobrar esos espacios. Sin embargo, lo que se busca en Guatemala es seguirlos privatizando y seguírselos concesionando a quienes los tienen hasta este momento, y eso va en contra de los intereses del pueblo guatemalteco, de los pueblos indígenas, porque sepultaría las posibilidades de que la radiocomunicación comunitaria funcionara de manera legal. Y efectivamente, como vemos, entonces, con un tema tan complicado en el Congreso de la República, pero desde la realidad, desde el movimiento de radios comunitarias, desde la sociedad, especialmente rural indígena, ¿cómo se ve el futuro de las radios comunitarias? Pues nosotros realmente la vemos vamos a seguir unidos y seguir luchando hasta agotar los recursos. Si se aprueba, nosotros seguiremos luchando. Si se aprueba, ¿cuál es el siguiente paso? Siguiente paso, ahorita hemos ya el día 18 de enero del año 2012 tenemos la primera audiencia, el primer diálogo que vamos a tener con la CIT como radios mundiales, y así empezamos a hacer nuevamente el trabajo, empezar a trabajar nuevamente. Si no se aprueba, ¿qué es lo que viene entonces? Nosotros seguiremos la lucha, ya tenemos nuestro primer pronunciamiento que se lo puedo dejarle una copia, porque ahí ya a nivel mundial ya nosotros ya hemos pronunciado en contra de esta ley. A nivel mundial, efectivamente también tenemos un movimiento de radios comunitarias. ¿Cómo está ese movimiento a nivel mundial? Están unificados con nuestro proceso. ¿Cuántos países son miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias? Decirle, casi tenemos el mundo entero, por decirlo así. Muchas veces se piensa que radios comunitarias es sinónimo de ruralidad, de marginalidad y de pobreza. ¿Es efectivamente así? No, es realmente, es enriquecedora, es rica, porque tiene mucho que hacer por sus pueblos, no por un ente decir, yo quiero serme rico a través de este medio. Radios comunitarias fue nuestro tema de este programa, y reconocer que el esfuerzo que se está haciendo de comunicación es altamente importante. Es comunitario porque es precisamente en el espacio más pequeño de una sociedad en donde se convive y en donde se hace esta comunicación. Ojalá que nuestras autoridades reconozcan esta importancia y que reconozcan que no hay una competencia ni leal ni desleal en torno a los intereses empresariales. Más bien es un desarrollo que desde la comunicación, desde la comunidad, va para todo el país. Muchísimas gracias por escucharnos en esta oportunidad, por vernos. Seguiremos en Espacio Público. Soy Álvaro Pop y fue un gusto para mí estar con ustedes.